Muy buenos días, qué alegría verles de nuevo y estar juntos para tener nuestro encuentro dominical de adoración en este día domingo 2 de agosto de 2020. Como ya notamos, claramente el mes de julio se nos fue entre los dedos de las manos, ya ha pasado completamente el mes tal vez más caliente del lado norte de nuestro hemisferio y también seguramente lo más frío del hemisferio sur de nuestro continente. Así que bienvenidos todos a este encuentro de adoración dominical y como hacemos cada domingo, vamos entonces a orar y dedicar este culto a nuestro Dios. Pero antes, una palabra de bienvenida a todos los que nos están acompañando esta mañana a través de Facebook Live y en unos minutos más tarde a través de YouTube. La mayoría de ustedes ya saben las direcciones, así que puede conectarse en cualquier momento y les invitamos otra vez a compartir esta información con familiares, amigos y aún con enemigos para que vean cada uno de nuestros programas. Les decía una palabra de bienvenida a los hermanos de la Iglesia El Camino, pero también a todos nuestros hermanos, amigos, colegas, familia, donde quiera que estén, a cada uno un abrazo sincero de aprecio y de afecto en esta mañana. Y yo tengo un par de saludos especiales, ellos que van a recibir estos saludos se van a dar cuenta por qué. Pero en primer lugar quiero mandarle un saludo muy cariñoso a nuestra hermana Lore. Ella le gusta que le llamemos así, Lore, así que Lore, un saludo cordial para usted en esta mañana. También tengo un saludo para el hermano Aurelio, seguramente está con su hijo Francisco en este momento, así que para ambos un saludo cariñoso y por supuesto también a su familia que está en México. Y finalmente a el hermano Felipe Morales, que es nuestro guardatemplo allá en el templo. Él está vigilando que todo esté en orden. Así es que a cada uno de ellos cuatro con Francisco, una palabra cariñosa de saludo esta mañana. Dicho eso, vamos a una oración de dedicación de este encuentro de adoración a nuestro Dios. Si quiere acompañarme, allí donde está, incline su cabeza, cierre sus ojos, póngase en comunión con Dios y acompáñeme a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias por este momento y este privilegio que tenemos de estar en comunión los unos con los otros a través de este medio para honrarte y glorificarte en este día que es tu día. Tu palabra claramente nos establece como el primer día de la semana, ese día que reservamos para estar en comunión contigo. Así que Padre, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, todo nuestro cariño para ti en esta mañana. Y Señor, como hacemos cada domingo, oramos e intercedemos por nuestras autoridades en primer lugar, para que Señor tú los guíes, los fortalezcas, les des sabiduría, les llenes de la inspiración necesaria para que ellos puedan seguir guiando a cada uno de sus países y comunidades, Señor, en este tiempo tan complicado que estamos viviendo. A cada presidente de la República en cada país nuestro, a cada ministro de salud, a cada uno de los que están dependiendo de ellos, Señor, en la tarea de guiar a sus naciones. Padre, te pedimos una cuota extra de tu bendición y de tu gracia en este tiempo. Hacemos lo mismo con nuestras autoridades acá en nuestra ciudad, nuestro alcalde municipal, el señor Di Margo, que siga adelante con su trabajo, está haciendo muy bien. Señor, bendícelo y ayúdalo también en los nuevos desafíos de cada día. Lo mismo pedimos por nuestro gobernador, el señor Abbott, Señor, para que le sigas dando energía, sigas dándole sabiduría y pueda seguir adelante con todos sus planes y afanes para poder lograr contener esta epidemia que en nuestro estado, como otros 5 estados de nuestra nación, están severamente comprometidos. Así que, Padre, inspira, ayuda y dale gracia al hermano Abbott. También pedimos por nuestro presidente, Señor, dale también a él sabiduría, cordura, elementos que le puedan ayudar, Señor, para seguir adelante con el control de esta pandemia, guiando a todos estos oficiales magníficos, médicos que están ayudando y siendo parte de este equipo para combatir el coronavirus. Señor, hay muchas otras necesidades que podemos poner en tus manos, pero ahora queremos alabarte, queremos reconocer, Señor, que toda buena dádiva, toda buena bendición viene de ti. Y estamos agradecidos por lo que nos has dado durante esta semana que acabamos de terminar. Y Señor, qué privilegio comenzar esta nueva semana, hoy día lunes, domingo, puestos nuestros ojos en ti. Así que Padre, recibe nuestra adoración esta mañana
Bendícenos, por favor, y acepta nuestra humilde adoración y la exposición de tu palabra, porque lo hacemos con acción de gracias en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todos decimos amén. Allí donde estamos decimos amén. Muy bien, seguimos adelante entonces con las oportunidades de servicio que tenemos durante esta semana en nuestra comunidad y en nuestra iglesia. En primer lugar, como lo hemos reiterado por las últimas 16 semanas, yo creo, sigamos orando en este tiempo de crisis. Cada día parece que escuchamos más y más cerca que hay 3 compañías que están con una ya vacuna experimentando. Bueno, todo esto ha sido un esfuerzo no de cientos, sino de miles de personas. Y también quiero decirles que en estas últimas semanas se han unido una serie de personas voluntarias que están probando, ya se han inyectado las vacunas para que si todo está bien, no hay consecuencias negativas, van a pasar al segundo paso y probablemente en unos cuantos meses más tengamos una vacuna en contra del coronavirus. Así que sigamos orando en este tiempo de crisis. El otro día leí el testimonio de un doctor hispano trabajando ahí en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y él estaba diciendo que no lo decía para hacerse el héroe ni nada, simplemente como testimonio, que apenas estaba durmiendo entre 4 y 5 horas cada día para no perder un minuto de trabajo durante el resto del día. ¿Para qué? Para estar en el equipo y trabajando en el desarrollo de esta vacuna. Así que cada quien dentro de su dimensión está haciendo lo mejor que puede hacer, incluyendo sacrificios, para que pronto tengamos esta vacuna. Así que sigamos orando y también visite la página de la iglesia en el Facebook, participe, comente, comparta, reaccione, en fin. Hay buenas noticias, hay malas noticias, hay meditación de la palabra y también alguna que otra broma que ponemos por ahí, como la de un perrito que yo esperaba que iba a tener muchas reacciones positivas, aunque ha habido algunas buenas reacciones, pero detallitos que nos alegren un poco la vida en medio de toda esta pandemia y de todo este estrés. Así que visite la página, participe, comente, ponga una manito de arriba, un corazón, una palabrita pequeña, algo que nos haga ver de que está en comunión con la página de la iglesia. Y también queremos recordarles como parte de esta sección, las reuniones del concilio de la semana pasada establecieron que vamos a seguir con los servicios como estamos a través de los medios cibernéticos que nos da la tecnología hoy en día. Así que cada domingo, 11:15 de la mañana, y cada miércoles a las 7 de la tarde. Y esta mañana una palabra de disculpa a los que se conectaron exactamente a las 7:15 y no estábamos en el aire. No sabemos por qué, pero por lo menos aquí en esta casa no teníamos internet hasta 10 minutos después. Así es que, arreglado el asunto, aquí estamos, pero siempre entiendan que no podemos controlar todos los factores, así que aquí estamos haciendo lo mejor que podemos hacer para la gloria del Señor. Y también el concilio decidió que a finales de agosto, al aproximarnos el final del mes de agosto, vamos a evaluar de nuevo las opciones, a ver qué dicen las autoridades, en fin, para ver si tendremos oportunidad dentro de un poco tiempo más de poder restablecer nuestras reuniones en el templo. Así que esas son las noticias de oportunidades de servicio. Y finalmente, quiero comentarles también que tendremos este sábado que viene, sábado 8 de agosto, a partir de las 8 de la mañana, una venta de yarda, una venta de patio, una venta de garaje, como quiera llamarle. Hay muchos artículos durante este evento. Han llegado muchos muebles y muchos artículos de ese tipo y la hermana María, haciendo un trabajo fenomenal, ha estado aún vendiendo porque hay personas que se enteran que tenemos algo de inventario, entonces van, preguntan y hacen su oferta. La hermana María, que es la manager ahí, decide y pues siguen entrando dineritos que son parte de este proyecto de venta de yardas. ¿Y qué hacemos con eso? Pues se usan para proyectos misioneros aquí en la iglesia. Así que tenemos este evento sábado 8 de agosto. Y si alguien se pregunta, pero ¿cómo van a hacer eso si no debemos estar juntos y que esto, que lo otro? Es cierto, vamos a seguir todo el protocolo que la ciudad nos ha establecido.
vamos a tener máscaras, vamos a tener desinfectante para las manos, vamos a mantener la distancia y especialmente en la mañana temprano llega mucha gente, pues vamos a dejar entrar solamente de grupos pequeños para que podamos tener el control y la gente no se entusiasme de que se pongan ahí a hacer grupos. Así que no se preocupe, estamos siguiendo las reglas y no solamente queremos seguir las reglas, sino queremos ser ejemplo de que estamos haciendo lo correcto frente a esta necesidad de salud que tenemos en nuestra ciudad. Así que les invitamos, si alguno de ustedes tiene algún interés especial en algo en particular, antes del próximo sábado, llame a la hermana María. Ella es la única que sabe del inventario, sabe de lo que hay y sabe también cuánto le va a cobrar. Así que hable con ella, el teléfono de ella está en el directorio, así que llámele y ella le entregará la información apropiada. Bueno, comentado todo esto, llega el momento de que vamos a las ofrendas y vamos a pedir a la hermana Helen que ore esta mañana por las ofrendas. Creo que ya tiene el micrófono por ahí cerquita, pero antes de hacer eso, déjeme recordar algo que comenté el domingo pasado y se trata de que en las primeras 8 semanas del mes del año 2020, de este año, tuvimos una serie en la iglesia acerca de qué significaba ser miembro de la iglesia. Y la primerísima promesa que todos los que participaron de ese culto de ese día hicieron, y algunos después lo hicieron semanas después, y firmaron un documento, un recordatorio acerca de esta primera promesa, y que dice más o menos así, dice: yo soy miembro de una iglesia, la Iglesia Bautista del Camino, y no es lo mismo ser miembro de una iglesia que de una organización cívica o de un club social. Por lo tanto, según 1 Corintios 12, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y como soy parte de ese cuerpo de Cristo, debo tener una función. Puedo ser ojo, oreja o mano. Y como miembro diligente con una función en particular, me comprometo a ofrendar, a servir, a ministrar, a evangelizar y a estudiar la palabra del Señor. Yo marqué la palabra ofrendar porque es parte de lo que cada uno de nosotros como miembro de la iglesia debe hacer para sostener el ministerio de la iglesia. Por eso, no se olvide de sus promesas al Señor. Cada semana tenemos la oportunidad de ofrendar, lo hacemos aquí en vivo, los que estamos aquí, pero cada uno en su casa haga la intención, muestre la intención de su ofrenda y hágala llegar al templo tan pronto pueda. Así que la manera de hacerlo y que ha resultado la manera más fácil y más clara es en un sobre, a través del correo, mandarlo al templo, o los que prefieren han ido semana tras semana, mes tras mes al templo y han depositado su ofrenda en el buzón que tenemos ahí preparado y que está con toda seguridad para recibir ese tipo de documentos. Así que, hermana Helen, por favor, llévenos a la presencia del Señor pidiendo la bendición sobre la ofrenda en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos esta mañana adorando y bendiciendo tu nombre, Señor, porque tú eres el único que lo merece. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado vida, porque nos has dado salud, porque podemos ver este hermoso día que nos has concedido de sol y de calor, Señor, y anoche de una lluvia copiosa, una lluvia que refresca, que le da agua a todas las plantas, a toda tu creación, Padre, y te lo agradecemos. También, Señor, esta mañana quiero pedirte que tú bendigas las ofrendas que van a ser recogidas, Señor, y que tú las multipliques para la honra y gloria de tu reino, Señor. Te pido por aquellos que no tienen trabajo, Señor, que tú les concedas un trabajo para que ellos también puedan, con alegría de corazón, también ofrendar y sentirse que son parte de ti, Padre. Aquellas personas que lo siguen dando fielmente, Señor, te pido también por cada uno de ellos, que tú les multipliques lo que ellos han dado y lo que dan, Señor. Y si hay alguien, Señor, que no lo puede hacer, que tú les des una nueva oportunidad. Señor, te damos la honra y la gloria nuevamente por todo lo que haces a cada momento con nosotros. Y, Señor, te pido que tú
nos ayudes a no desviar nuestra mirada ni nuestra meta de lo que tú quieres para nuestras vidas. Y todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermana Helen, por la oración. Y de esa manera hemos pedido la bendición sobre las ofrendas, los diezmos y las primicias que traemos a nuestro Dios cada semana. Ahora llega el tiempo de algunas noticias antes de orar para compartir algunos motivos de oración. Y en esta semana en particular no voy a dar detalles de ninguno de los motivos por los cuales Dios se ha manifestado grandemente con personas, hermanos, familia, amigos que han sido curados, han sido recuperados en su salud durante las últimas semanas. Esta mañana quiero compartirles algunas, son 3, 4, 5 noticias acerca de motivos que nos hicieron temblar domingo por la noche, lunes, martes y miércoles y prácticamente hasta el día de ayer. Se trata de emergencias que ocurrieron dentro de la membresía de la iglesia y que, como digo, nos hicieron temblar porque en varios de ellos, si no en la mayoría, eran casos de extrema delicadeza o gravedad. Y déjeme comenzar con el primero. Se trata de Pete Esquivel. Pete Esquivel es el esposo de nuestra hermana Norma. Norma asiste con cierta regularidad a la iglesia. Ella es la consuegra de la hermana María Elion. Pete Esquivel es el abuelo del nieto de la hermana María Elion, para que se ubiquen todos. Bueno, él no llegaba con frecuencia al templo, pero era un hombre muy siempre interesado en la palabra del Señor. Se le ha visitado, se le ha evangelizado, un hombre que colaboró en muchos sentidos con la iglesia y que, para sorpresa de muchos, cuando se han dado cuenta que él hubo unos cuantos meses que sin excepción llegaba cada mes a dejar una ofrenda a la iglesia. Y era algo que conmovía mucho mi corazón porque él lo hacía con mucho sacrificio. Bueno, ¿qué pasó con Pete? Pete se cayó el domingo pasado, más o menos a esta hora, en su propia casa, tratando de subir el escalón para entrar a su propia casa. Perdió el equilibrio, se desvaneció y lamentablemente cayó medio de espalda de lado y azotó con mucha severidad su cabeza. Así que él por la tarde del domingo fue operado de emergencia para tratar de quitar la hemorragia que estaba en su cerebro. Eso dio un buen resultado por unas 6 horas, 12 horas, pero después volvió a estar gravemente. Bueno, hoy Pete está en un estado de, ¿cómo le llamaríamos? Ayúdenme los que están aquí. ¿Cómo, hermana? No, lamentablemente no está en recuperación. Él está en un estado casi vegetal, así que al principio de esta semana, o sea, mañana o el martes, él va a ser desconectado de los equipos médicos y si el Señor en su voluntad maravillosa quiere que él sobreviva, pues seguramente va a sobrevivir. Si no, el Señor lo estará llamando a su presencia. Así que esa es la situación. ¿Qué hay que hacer en este momento? Bueno, orar mucho por sus hijos y especialmente por la hermana Norma. Ella va a requerir mucho, mucho del consuelo del Señor en este tiempo. Así que, Pete, esa es la situación de él. El segundo caso de emergencia sucedió el martes por la mañana, cuando tuvimos la noticia también muy, muy complicada de que nuestra hermana Carmen Medellín había sido hospitalizada de emergencia en el Hospital Providencia. ¿Qué había pasado? Ella con un fuerte dolor abdominal había llegado estando en su casa, había llegado su hija mayor y ella le pregunta: mamá, ¿por qué no estás, te sientes tan mal? ¿Te ves tan mal? Bueno, ella le comentó el asunto y después de ver algunas situaciones y de analizar lo que estaba pasando, Eliseth con mucha prudencia llevó a su madre al hospital y gracias a esos minutos que se ganaron ahí, la hermana Carmen pudo ser operada de emergencia con una apendicitis y peritonitis al mismo tiempo, y los que entienden de esos términos saben que esto se trata de minutos para poder salvar la vida. Así es que después de un intenso martes de oración,
La buena noticia el día miércoles por la mañana fue saber que la hermana Carmen estaba bien. Y en mi caso particular tuve la bendición de llamarla y que ella me pudiese atender por el teléfono. Así que tuvimos ahí 20 minutos de una grata conversación con nuestra hermana. Y hay un testimonio de eso que vamos a ver cómo lo compartimos después, en cuanto a lo que ella experimentó durante todas esas horas. Después el día jueves la volví a llamar, pero parece que para que descansara bien la tenían bien dormidita, así que no pude hablar con ella, pero ayer también tuve noticias de que ella estaba bastante bien. Hoy no tengo noticias, pero esperamos en Dios que Carmen esté en total proceso de recuperación. También el día martes supimos de la noticia de que Jason, el nieto de los hermanos Juan y Elizabeth Rodríguez, había sido operado y por supuesto hijo de Janet, había sido operado y gracias a Dios la cirugía de este niño todo resultó bien, así que hay palabras de gratitud de la familia por lo que el Señor hizo en la vida de este pequeñín. Y la otra sorpresa día miércoles fue enterarnos que la hermana Connie Davis también estaba grave en el Hospital Memorial, allí en la ciudad de Las Cruces. Hoy, anoche, al último minuto, recibí noticias de una de sus nietas y son muy favorables las noticias. Así que alabamos al Señor también por lo que ha hecho en la vida de la hermana Connie. Y finalmente, había yo anunciado el miércoles pasado que la mamá de mi cuñada Rosa Ana, allá en Santiago, esposa de mi hermano Iván, Brunilda, ella había de ser operada el día miércoles. Bueno, finalmente tuvimos la confirmación, ella ciertamente fue operada el día miércoles, pero aquí está lo maravilloso que hace el Señor. Brunilda, la señora Brunilda, ¿cuál es el desafío que tenían los médicos? Bueno, el primer desafío es que ella tiene 92 años, la edad, la osteoporosis y todo lo que traen los años a nuestro esqueleto había hecho que ella se quebrara por segunda vez su cadera. Bueno, aquí va el milagro. Brunilda recibió una cadera completamente nueva. Por supuesto, se trata de una prótesis, ¿verdad? Pero ya está en su casa, ya está descansando, está en comunicación con su familia. Mi cuñada Rosana hablaba maravillas de cómo estaba su mamá. Así que, ¿qué otra cosa podemos hacer que dar gracias al Señor? ¿No les parece? Así que, aunque fue una semana llena de sentimientos y de emoción, al saber que cualquiera de nuestros hermanos aquí estaba en una situación muy compleja de salud, el Señor nos ha bendecido con buenas noticias. Y en el caso de Pete, pues oramos ahora y lo ponemos en las manos del Señor. Así que acompáñenme a orar. Ahora, yo sé que usted probablemente tenga algún motivo de oración también. Como en este momento yo no conozco más que lo que estoy diciéndoles, usted interceda delante del Señor y Él va a escuchar los anhelos de su corazón. También tengo un recordatorio cariñoso en este momento de la señorita Denise, la hija menor de la hermana Helen y de un servidor. Ella también tuvo que ir al médico ayer porque dolor de garganta, de oídos, un poco de fiebre, en fin, pero ya está siendo atendida, creo que se siente mejor, aun cuando hay un dolor de cabeza persistente, pero ya está bajo medicamento y también oramos para que se recupere completamente la señorita Denise. Vamos a orar entonces. Si usted tiene una razón por la cual orar, póngalo en las manos del Señor y estoy seguro que el Señor va a obrar. Padre nuestro, cada domingo tenemos esta oportunidad de interceder los unos por los otros. Y Señor, qué privilegio nos das porque tenemos siempre la convicción y la seguridad de que tú no solo nos escuchas, sino que atiendes el clamor de nuestra oración. Señor, hay tantas razones, hay tantos motivos que durante este tiempo de pandemia te hemos traído delante de ti y tú te has complacido en atender nuestra súplica. Por eso, Señor, te amamos, te bendecimos y seguimos confiando en ti. Por eso, Padre, lo que has hecho en la vida de Brunilda, la mamá de Rosa Ana, lo que has hecho en la vida de Connie Davis,
lo que has hecho en la vida de Jason y lo que has hecho en la vida de Carmen Medellín esta mañana y esta semana, Señor, no nos hace más que expresar un aleluya, una alabanza a ti, Señor, porque hemos visto milagro tras milagro, algunos pequeñitos, otros gigantescos. Y Señor, te has manifestado de una manera maravillosa. Así que Padre, gracias por la vida de Carmen, gracias por la vida de Jason, gracias por la vida de Connie y gracias por la vida de Brunilda allá en Chile. Y ahora, Señor, dejamos para este último momento la vida de Pete. Señor, tú conoces el corazón de él. Tú conoces, Señor, el testimonio que la iglesia le ha dado. Conoces el testimonio de esfuerzos que se han hecho para que él recibiera a Cristo en su corazón. Así que, Padre, ahora en que él está en esta situación tan precaria de salud, lo único que pedimos, Señor, es que tu bendición acompañe a toda su familia al momento de que él sea desconectado y que tú decidas lo que va a pasar en la vida de Pete. Señor, si decides mantenerlo aquí en la tierra un tiempo más, a ti la gloria y la honra. Pero Señor, si decides llevártelo, también te damos a ti la gloria y la honra, pero te pedimos que consueles de manera especial a sus hijos y también a nuestra amada hermana Norma. Así que, Padre, danos también la sabiduría para acompañarles, para ministrarlos en este tiempo y ayudarlos a sobrellevar esta difícil parte de la vida. Así que, Padre, no tenemos más que darte gracias. Gracias por la vida, gracias por lo que nos permites vivir y gracias, Señor, porque atiendes a nuestras necesidades. Señor, oramos también por Denise para que la recuperes completamente y oramos también por cualquier otro que esté enfermito en este tiempo para que lo saques adelante, Señor, y quede libre del peligro de ser contagiado con este coronavirus en este tiempo. Así que, Padre, en tus manos estamos, te damos gracias por lo que has hecho y, Señor, pedimos que continúes con nosotros en cada minuto de nuestra vida. Oramos, Padre, con acción de gracias, pidiéndote lo mejor por cada familia y persona que está con nosotros en este momento. Y todo lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Así que ore con fe, no se olvide que el Señor está con nosotros. Y como ya nos estamos mal acostumbrando, una alabanza más que nos acaba de llegar del Cuarteto Decisión para alabar a nuestro Dios y regocijar nuestros corazones. Adelante, hermana Andrea. Si todos al prójimo amamos, verían a Jesús. Y si a otros ayuda brindamos, a Jesús verán. Si todos al prójimo amamos, podrán ver que ser feliz y a Cristo ver en ti. No en una inerte imagen, no abrazando una cruz, no tras complejo filosofar, no confiando en tu propia bondad. Mas si todos al prójimo amamos, viendo su necesidad, podrán así todos a Dios conocer y a Cristo
podrán ver. Mas si todos al prójimo amamos, podrán ver que ser feliz y a Cristo podrán ver. Una vez más con nosotros el cuarteto Decisión en un canto absolutamente nuevo y que, wow, hermosa alabanza para nuestro Dios y para inspiración de cada uno de nosotros. Muy bien, llegamos al momento del mensaje de la palabra del Señor y antes de entregar el mensaje de esta mañana quiero darle una palabra de bienvenida también al ingeniero Gilbert Quintana que está con nosotros aquí en el estudio esta mañana. Gilberto, una palabra cariñosa para ti, que el Señor te bendiga y es una alegría que estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Muy bien, vamos entonces ahora al mensaje de la palabra y esta mañana este mensaje se titula Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Y permítanme compartir un pequeño testimonio acerca de este mensaje y la razón por la cual es un título un poquito atroz. Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Hace algunas semanas atrás, mientras estábamos allí en la oficina trabajando arduamente en el Ministerio de Inmigración con nuestra hermana Mirna Melchor, ella es parte de este ministerio, comentábamos acerca de algunas noticias que en ese minuto, en ese instante, estoy hablando de 2-3 semanas atrás, estaban aquejando a muchas familias de la iglesia, pero también de nuestra comunidad, familiares, en fin. Y entonces ella, reflexionando, hacía esta pregunta: ¿por qué Dios permite que ocurran estas cosas tan tremendas como el coronavirus, como las enfermedades y como las desgracias que ocurren a nuestro alrededor? Así que yo, siguiendo la pregunta y la reflexión de nuestra hermana, di una respuesta allí que satisfizo, por supuesto, a la hermana Mirna, porque cuando para un creyente esa respuesta brota de la palabra del Señor, pues, ¿qué vamos a dudar? ¿Qué vamos a cuestionar? Pero le comenté a ella, diciéndole que me parecía tan interesante su pregunta que probablemente iba a buscar elaborar algo un poquito más grande, más detallado para que podamos compartirlo con todos nosotros y no solamente con nuestra hermana. Así que esa explicación ojalá les ayude también para mostrar por qué llegamos a este título tan complejo tal vez, pero que en realidad no es complejo, es simplemente a una simple realidad que el ser humano cosechó producto de sus propias acciones. Así que, para comenzar, quiero decirle que con la crisis del coronavirus, así como con todas las demás calamidades que ocurren en el mundo, lo único que está pasando es que Dios le está dando a este mundo una representación física de la tremenda atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado que menosprecia a Dios. Cada vez que el ser humano menosprecia algo de Dios, eso se transforma en pecado. Y las crisis, enfermedades, muertes, epidemias, no son otra cosa más que una representación física de la atrocidad moral y lo feo del pecado que menosprecia a Dios. Hermanos, amigos, la realidad es que el pecado es la razón por la que existe toda la miseria física, todos los problemas, todos
todas las situaciones que nos hacen llorar y nos afligen nuestro corazón. Esa es la respuesta. La realidad del pecado es la razón por la que existe toda esta miseria física. Ahora, ¿por qué nos atrevemos a afirmar esto con tanta decisión? Bueno, porque en el tercer capítulo, de Génesis, ahí los versículos 1 al 19, si usted lee los 19 versículos se va a dar cuenta con esta realidad. La Biblia allí en esos 19 describe la entrada del pecado al mundo y muestra que el pecado es el origen de la devastación global y de la miseria humana que se desata desde ese momento. Ahora, voy a resumir esto brevemente haciendo una pequeña paráfrasis, una pequeña síntesis de este pasaje. El Señor creó al ser humano, al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y los puso en el Edén, en el jardín del Edén. Allí había enfermedad. ¿Había enfermedad los que están aquí conmigo? No había enfermedad. ¿Había dolor? Tampoco había dolor. ¿Había hambre? Tampoco había hambre. Había todo lo necesario para subsistir. Ni siquiera había maldad. La Biblia nos dice en estos versículos que Adán y Eva andaban desnudos y lo hacían con toda naturalidad porque no había vergüenza, no había pecado, no había mala intención. Sin embargo, Satanás aprovechó lo que Dios había hecho con el ser humano para proveer una tentación. Y no voy a entrar en debate si la culpa fue de Adán o de Eva, pero el asunto es que hubo un pecado específico en contra de la única instrucción que Dios dio, en la cual Él pidió por favor que no se metieran. Y eso fue meterse con el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Allí había unas manzanas deliciosas, yo creo que eran de la marca Gala, porque esas son muy ricas, ¿verdad? Pero eso ya es propaganda mía. Y resulta que allí en ese momento se les dijo, bueno, ustedes pueden hacer lo que necesiten, lo que quieran con todo lo que está dentro del jardín del Edén, pero no se metan con ese árbol, por favor. Entonces, Satanás se encargó de persuadir a Eva y Eva se encargó de persuadir a Adán y finalmente los dos fallaron en esta instrucción. ¿Y qué hicieron? Comieron del árbol del bien y el mal. Entonces, en respuesta a eso, ¿qué hizo Dios? ¿Alguien se acuerda aquí qué hizo Dios? Los expulsó del jardín del Edén. Los expulsó del jardín del Edén. Ahora, afuera del jardín del Edén, ¿las condiciones para vivir eran las mismas que dentro del jardín del Edén? Por supuesto que no. Allá afuera sí había dolor, sí había llanto, sí había enfermedad, sí había que trabajar, sí había que decidir entre lo bueno y lo malo, porque fueron expulsados del jardín del Edén por un pecado específico, a una única orden que el Señor dio. Por eso afirmamos, la realidad es que el pecado es la razón por la que existe toda miseria física. ¿Se podrían ustedes imaginar, por ejemplo, un resfrío dentro del Edén? ¿Podrían llegarse a imaginar una apendicitis dentro del Edén? ¿Podrían imaginar a un coronavirus atacando a los miembros que estaban dentro del jardín del Edén? Por supuesto que no. Por eso, al estar fuera de ese lugar, el pecado es la razón que explica todo esto. Ahora, el apóstol Pablo, lo definió allí, o resumió, si lo podemos decir así, ahí en Romanos 5:12 de la siguiente manera. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Ahora, el responsable y el primero que pecó, ¿quién fue? Adán. Por eso la palabra dice por medio de un hombre y no dice por medio de una mujer. ¿Qué hizo Eva? Pues lo persuadió para que él cometiera el pecado primero. Por eso Romanos dice, por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte y las enfermedades y los problemas, en fin. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Ahora, ¿por qué dice que la muerte pasó a toda la humanidad? ¿Alguien sabe aquí?
Bueno, porque el hombre desde ese momento en adelante le tocó, después de una vida, morir. El plan de Dios en el Edén no era que el hombre muriera. Él iba a estar allí e iba a convivir con él en una completa armonía y una constante bendición. Pero decidieron por otra cosa y eso trajo lamentablemente la muerte para todos, por cuanto todos pecaron. Ustedes me dirán, pero pastor, yo soy buena gente, me porto bien. Bueno, podemos decir muchas cosas de eso, pero en la mente y en el corazón usted y yo sabemos que a veces no nos portamos tan bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestro tatarabuelo Adán. Y ahí nadie se escapa. El mundo entonces se echó a perder desde ese entonces. Toda su belleza fue entretejida con desastres, enfermedades, frustraciones y toda clase de males. Dios lo había creado perfecto, dice Génesis 1:31. Él miró la creación y vio Dios todo lo que había hecho y consideró que era bueno, dice la palabra del Señor. Pero desde que la humanidad cayó en pecado y hasta el día de hoy, la historia, con todas sus maravillas, es solo una cinta transportadora de problemas, caos, coronavirus y cadáveres. Porque todos, al final de la cuenta, vamos a la muerte. Dicho esto, ¿qué más nos ayuda a entender que Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado? Aquí va lo primero. La caída del hombre trajo juicio. Hermanos, amigos, todo pecado va a traer o traerá juicio a quien cometa ese pecado. Entonces, lo primero que encontramos aquí es que la caída le trajo un juicio a Adán y a Eva, aún a Satanás, y desde ese momento las consecuencias que se empiezan a cosechar son las que ustedes hoy y yo conocemos. Fíjense que en Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22, dice la palabra lo siguiente: contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Claro, Adán y Eva pidieron perdón, Señor, no lo volvemos a hacer más, pero resulta que ya habían cometido la violación y la consecuencia de eso era salir del Edén. Así que contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Y continúa el pasaje. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá, a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Entonces, ¿qué produjo todo esto? Una tremenda frustración. Trajo esclavitud a la corrupción. Por eso hay corrupción hoy en el mundo y por eso nuestros gobiernos son corruptos, por eso nuestras autoridades son corruptas, por eso aún usted y yo a veces hacemos cosas que son producto de la corrupción. Hay gemidos de dolor y esa es la devastación y la miseria que ha producido el pecado dentro de este mundo. Porque ¿verdad que no es divertido ver a alguien sufrir? Tampoco y menos divertido es cuando a nosotros mismos nos toca sufrir. Por eso viene Pablo y dice que todo esto se debe al juicio de Dios. Dice, porque la creación se me escapó ahí un pasaje, contra la creación fue sujetada a vanidad por causa que la sujetó en esperanza. Así que esa es la realidad. Satanás no la sujetó con una firme esperanza. Adán no la sujetó con una firme esperanza. Dios lo hizo. Y Dios le sigue dando una esperanza a esta humanidad hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero mientras eso ocurre, tenemos que esperar. Tenemos que esperar hasta que se cumpla el tiempo de Dios. Así que vamos a la siguiente parte. Segundo, sus hijos también están bajo su juicio. Sus hijos también están bajo su juicio. Ciertamente este pasaje está lleno de esperanza, pues nos habla de la libertad gloriosa,
la libertad gloriosa que tenemos en el Señor. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria. ¿Se unirá a la gloria de quién? Del Señor. Así que esa es la realidad. Él enjugará nuestras lágrimas de los ojos. Simplemente recordar esta semana. Yo estuve con la familia de Pete el día lunes. Después de haber compartido los detalles de lo que estaba pasando. ¿Qué creen ustedes que hubo? Bueno, hubo la emoción, hubo el recuerdo, hubo la tristeza de saber que lo más probable es que los resultados de esas cirugías no iban a permitir que Pete recuperara del todo su salud. Entonces, después de que hubo llanto, hubo lágrimas, yo les dije a esta familia, lo mejor que podemos hacer ahora es inclinar nuestras cabezas, orar y pedirle al Señor que esté con nosotros. Y estuvimos orando ahí unos 20 minutos. ¿Y qué pasó cuando terminamos de orar? El Señor había enjugado las lágrimas de esos 3 hijos que estaban allí y de su esposa Norma. Al día siguiente, Norma me llama por teléfono y me cuenta cómo está la situación. Y lo primero que dice, pastor, gracias porque esa oración que usted hizo puso paz en mi corazón. Esa es la promesa del Señor. Por eso Él sigue queriendo lo mejor para nosotros a pesar de lo que estamos viviendo producto del pecado. Él ha sujetado al mundo a la muerte, al desastre y a la miseria, pero Él está con nosotros. Sin embargo, sus propios hijos, usted y yo, los que Él predestinó para ser adoptados, que han sido redimidos por la sangre de Cristo y llamados a vida eterna, sufrimos y morimos debido al juicio de Dios en esta caída. Así que no se olvide de esto. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Por esa razón, quiero decirles lo siguiente. Por esa razón, los cristianos son arrastrados, igual que cualquier otra persona, por un tsunami. Por esa razón, los cristianos mueren en ataques terroristas. Por eso los cristianos se contagian de coronavirus. Por eso los cristianos se enferman y se mueren. Por eso los cristianos también envejecemos, como el resto de la humanidad. No estamos exentos a eso, porque somos parte de este mundo y vamos a sufrir las consecuencias de este mundo, aun cuando nuestro futuro está asegurado porque hemos decidido nuestra vida por Jesús. Así que ahí está la respuesta y está la solución para nosotros. A lo mejor no vamos a evitar que nos enfermemos, no nos vamos a evitar que haya dolor, no vamos a evitar que tengamos que sufrir por nosotros o por nuestras familias y amigos. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón de verdad, vamos a tener un futuro mucho mejor y con una mayor esperanza. En tercer lugar, esto en realidad lo podemos calificar como una purificación y no un castigo. Porque cuando es castigo es porque sufrimos algo malo y seguimos sufriendo algo malo por siempre. Pero cuando estamos sufriendo algo, pero ese algo nos va a permitir vivir mejor, eso quiere decir que estamos en un proceso de purificación. Por eso, a diferencia para los cristianos, aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, es que no experimentamos esta corrupción como una condenación. Dice la palabra del Señor. Creo que me adelanté ahí. Perdón. Dice, por lo tanto, Dios está mostrando, ¿qué cosa? La atrocidad moral del pecado y ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Permítame leer esto de nuevo. Por lo tanto, Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado y ya no hay ninguna condenación para los que tienen a Cristo y que están unidos a Cristo a través de creer en Él como el Salvador.
Por eso el dolor para nosotros es purificador. No es un castigo, porque Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Ese no es nuestro destino. Nuestro destino es otro. Es vivir cuando lleguemos a la presencia del Señor en un cielo maravilloso donde allí no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento y algo que personalmente a mí me gusta mucho, no habrán tampoco cuentas que pagar, porque todo ya habrá sido pagado en la sangre de Cristo. Durante la semana, qué curioso, algo que ahora recuerdo y se los cuento como una bonita anécdota. El hermano Felipe, cada uno de los días que tuvimos durante la semana pasada, me empezó a comentar acerca de una canción que él había escuchado alguna vez, que en el cielo no hay hospital, que en el cielo no hay hospital. Así que ya como el día jueves, cuando por enésima vez me dijo que en el cielo no hay hospital, yo le dije, ¿y eso qué es? No, me dice, es una canción que algún día yo escuché y me llamó tanto la atención y me gustó, que en el cielo no hay hospital. Bueno, le dije yo, tal vez tiene que ver porque en el cielo si no hay dolor y no hay enfermedad, no tiene que haber hospital. Bueno, dice, eso creo que es lo que dice la canción. Entonces, inquieto, yo fui al internet y busqué. Y resulta que se trata de una canción de nada más y de nada menos que de Juan Luis Guerra. Él es un hermano en la fe, es un cristiano que una vez que conoció al Señor Jesús se ha devorado la palabra del Señor, así que ha entendido correctamente muchos conceptos de la palabra y en algunos casos los ha hecho canción. Y esta canción es precisamente recordarnos que en el cielo no hay hospital, no lo hay. Estuve tentado de decirle aquí a nuestra productora, podemos poner ese video, pero como otra vez estamos con el asunto del copyright, mejor no nos arriesgamos. Pero si usted quiere verlo ahí en su computadora, ponga, en el cielo no hay hospital, Juan Luis Guerra, y le va a salir el video. Ahora, si se pone a bailar ahí con la canción, pues eso ya es asunto suyo con el señor Juan Luis Guerra. Así que Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Por eso, en ese mismo concepto, cuando a Pablo le preguntan acerca de la vida, él dice, para mí el vivir es Cristo. Y después agrega, y el morir es ganancia. Ahí está, Filipenses 1:21. O sea que mientras estamos aquí, si somos de Cristo, estamos bien. No importa lo que nos toque sufrir. Pero cuando lleguemos a la presencia del Señor, el morir va a ser verdaderamente ganancia, porque allí no habrá hospital, tampoco habrá sufrimiento, tampoco habrá enfermedad. Así que vamos a partir al cielo. ¿Para qué? Para estar con Cristo, Filipenses 1:23. En lo siguiente, Satanás es real, pero tiene límites. El otro día también escuchaba esta expresión. Con esto de la pandemia parece que Satanás anda libre. Bueno, Satanás siempre anda libre. Lo que pasa es que él es real, pero no tiene ilimitados poderes. Gracias a Dios tiene unos poderes limitados. Ahora, para que entendamos bien esta expresión, cuando digo que el juicio de Dios es por el pecado, es la razón de la miseria de este mundo, no estoy cerrando los ojos al hecho de que Satanás tiene una gran participación en nuestra miseria global. ¿Y en qué sentido digo esto? Todos hemos escuchado de la pandemia, todos hemos escuchado que esto se originó en China, que después viajó a Washington State y que mientras de pasadita por Europa dejó el desastre en Europa y hemos hecho juicios y análisis de que la culpa la tiene esto y la tiene otro. ¿Quién provoca eso? Lo provoca Satanás. Lo provoca Satanás ¿para qué? Para provocar no un espíritu de unidad en el mundo, para que entre todos trabajemos juntos y tengamos una vacuna rápido, sino para más bien poner lento todos estos procesos y que más encima se transformen en un pleito entre naciones, entre países, entre comunidades y aún dentro de los propios países, entre provincias o estados. Porque yo pregunto, por ejemplo, si tenemos una vacuna para el coronavirus, el primer container con 5 millones de vacunas, ¿dónde tiene que ir? ¿A Texas o a Nueva York? ¿Qué me dicen los de aquí?
A Texas, ¿verdad? Uno solo. Aquí el ingeniero dijo Nueva York. Él está pensando con ese razonamiento de ingeniero que dice, no, tenemos que ver globalmente las cosas, no guiarnos por los sentimientos y darle a los que más lo necesitan. ¿Qué lo necesita? Nueva York, por supuesto. ¿Se fijan? Y entonces los de allá van a reclamar que por qué los de acá primero. Y este país dice, si yo no he recibido todavía y ustedes ya están todos sanos, ¿qué pasó? Y va a provocar pleitos. ¿Quién provoca todo eso? Satanás. Satanás. Por eso ustedes y yo tenemos que tener claro que la Biblia lo llama el Dios de este mundo, con minúscula, por cierto. Segunda de Corintios 4:4. El príncipe de este mundo se le llama también, porque el canijo tiene poderes, no tiene ilimitado, pero tiene algunos poderes. Y en Efesios 2:2 dice que él gobierna las tinieblas, pero también puede meter la cola entre nosotros. Por eso hace lo que él hace. Así que él desde el principio ha sido un asesino. Solo piensa en lo que le hizo a Eva y lo que Eva le hizo a Adán. Y que nos ha traído una repercusión tan grande que aún nos ha tocado a nosotros y todos estamos desterrados de ese cielo maravilloso. Así que, gracias a Dios, Satanás tiene las manos atadas. No puede actuar sin el permiso de Dios y solo actúa con un permiso que Dios le da y con ciertas restricciones. Así que no se olvide, hermanos, que Satanás es real. Así que cuando usted vea que el coronavirus está trayendo un problema intrafamiliar a su propio núcleo familiar, usted piense, a ver, ¿de qué manera Satanás se está metiendo la cola aquí? Porque él tiene ese poder, pero nosotros tenemos otro poder más grande. Y usted tiene ese poder en su mano porque puede reprender a Satanás en el nombre y en la sangre del Señor Jesús. Basta que lo haga con fe y Satanás sale corriendo de su vida, de su casa y de su familia. Así que al final es Dios quien decide el alcance del daño que hace Satanás. Él no está desconectado del juicio de Dios, sino que es un instrumento en él mismo, aun cuando él no se dé cuenta. Entonces, no se dé cuenta. Entonces, la pregunta clave esta mañana es la siguiente. Permítanme ver la hora para ver si estamos más o menos ajustados en tiempo. ¿Qué dice mi productora? ¿Cuánto nos queda? 3 minutos. La pregunta clave es, ahora que esta pregunta que hacemos, podamos, ojalá, tener un enfoque más claro del coronavirus. ¿Por qué Dios trae el juicio físico al mundo por causa de una decisión moral? Bueno, lo recordamos, Adán y Eva desafiaron a Dios, su corazón se volvió en contra de Dios, prefirieron su propia sabiduría y rechazaron la sabiduría de Dios. Escogieron la independencia en vez de la confianza en Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos escogido nuestra independencia en vez de confiar en Dios? ¿Verdad que nos hemos equivocado más de una vez? Entonces, cada vez que usted quiere ser totalmente libre, quiere tomar sus propias decisiones, bueno, coseche entonces sus propias decisiones. Así que su desafío, su preferencia y su elección fue un mal espiritual y moral. Fue un pecado que estuvo primero en el alma, no en el cuerpo. Estuvo en el alma. Eso de querer saber lo que no debo saber. Eso es parte de lo que el hombre buscó. Fue primero hacia Dios, no hacia el hombre. Pero en respuesta a esa rebelión moral y espiritual, Dios sujetó al mundo físico y permitió que el desastre y la miseria se apoderaran de él. ¿Por qué? ¿Por qué no dejar el mundo físico en buen estado y traer miseria al alma humana, ya que allí fue donde comenzó todo? Bueno, porque es la consecuencia del pecado de haber desobedecido. Ahora, tengamos un ejemplo sencillo y claro para todos nosotros. Usted sale de compras esta mañana, esta tarde, donde quiera que esté, se va a encontrar con una carretera bonita y dice ahí, velocidad máxima 65 millas por hora o 90 kilómetros por hora. ¿A cuánto debe ir usted? Ya escuché a alguien que dijo que yo voy a ir a la velocidad que yo quiero. Bueno, ¿qué va a suceder en ese caso?
lo más probable es que usted va a cosechar la decisión que tomó. Y si un policía lo advierte, pues le va a sacar un buen ticket, un parte o una infracción o una multa, como quiera llamarle. La otra cosa que todavía es más lamentable es que frente a la imprudencia de otro o a través de su propia imprudencia usted no tenga tiempo de reaccionar porque iba a una velocidad mayor que la que se calculó en esa carretera y usted termine ensartado frente a un pilar o volteado a la orilla de esa carretera. ¿Se entiende? Cada vez que cometemos una falta a una ley, a una ordenanza o a un mandamiento de Dios, vamos tarde o temprano a sufrir las consecuencias. En otras palabras, el mal físico es una parábola, una dramatización, un letrero que apunta a esa atrocidad moral con la cual Dios nos dice, cuidado, no te conviene estar haciendo eso, mejor fíjate en lo que yo te doy, fíjate en lo que yo me preocupo de ti, porque esa es la realidad de la vida. Entonces, prácticamente nadie en el mundo siente lo atroz que está mostrando este pecado tremendo y seguimos prefiriendo las cosas por encima de Dios. ¿Quién se desvela pensando en cómo despreciamos a Dios todos los días, ignorándolo y desafiándolo? Ahora, cuando sentimos un dolor, cuando estamos en un problema, cuando estamos presionados por una dificultad, ahí sí que nos acordamos todos de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos acordamos de Dios para evitar ese tipo de cosas? Tal vez no nos duela la forma en que menospreciamos a Dios todos los días en nuestro corazón, pero si el coronavirus viene a nuestra vida y amenaza a nuestro cuerpo, bueno, ahí sí que Dios recibe nuestra atención. Mire qué interesante. Ahí nos acordamos de Dios, ¿o no? Así es. Entonces, el dolor físico es el trompetazo con que Dios nos dice que hay un problema serio en el mundo. Las enfermedades y las deformaciones son las imágenes que Dios nos da en el ámbito físico para que veamos cómo es el pecado en el ámbito espiritual. Y esto es cierto a pesar de que algunas de las personas más piadosas del mundo tengan enfermedades y deformaciones como cualquiera de nosotros. Así que necesitamos ver, entender y saber esto. De lo contrario, no acudiríamos a Cristo para que nos salve de la fealdad del pecado. Puede que claramente, para ser librados del castigo del pecado, tengamos que hacer lo que Dios dice en su palabra, y que es buscar a Cristo en el corazón y decirle a Él, Señor, quiero que seas parte de mi vida, quiero tomarte en cuenta en todo, quiero que me gobiernes mi corazón para que yo no cometa error tras error en mi vida. Ahora, dice, para terminar ya en esta hora, Dios maldijo al mundo físico para que las atrocidades físicas que vemos a nuestro alrededor, a través de las enfermedades y calamidades, sean representaciones vívidas de lo horrible que es el pecado. Lo horrible que es el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a Dios, y si no lo hacemos, no será porque Dios no nos haya mostrado imágenes vívidas de esta fealdad, como con el coronavirus, por ejemplo. Por lo tanto, Dios sigue siendo misericordioso al gritarnos en estos días, al gritarnos y decirnos lo siguiente: despierten, así es el pecado contra mí. Es atroz, es feo y es mucho más peligroso que el coronavirus. ¿Qué podemos hacer? Acerquémonos a Cristo. Tengamos en cuenta al Señor en todo momento de nuestra vida. Hagamos que Él sea el soberano de nuestro corazón. Y cuando hacemos eso, este tránsito por este tiempo será un tránsito mucho más llevadero y con una esperanza que nos hará mirar todo nuestro futuro con entusiasmo y con gratitud a nuestro Señor. Así que, ¿quién es el culpable de todo esto? Es el pecado. Así que si usted ha tenido una circunstancia de pecado, salga de él lo más pronto posible, porque si no, lo único que estará haciendo
es un hoyo más profundo. Mientras más profundo, más lejos de Dios, y su dolor, no solamente ahora, sino por la eternidad, va a ser muchísimo peor. Que Dios nos ayude a entender esto y que esto nos ayude a acercarnos un poco más a nuestro Creador. Vamos a la bendición para terminar. Y no se olvide, antes de orar, el próximo miércoles esperamos que no tengamos problema y exactamente en punto de las 7 estemos juntos para estudiar a mitad de semana la palabra del Señor y recargar nuestras baterías espirituales. Vamos a la bendición. Padre nuestro, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque ella cada vez, sin excepción, nos muestra lo correcto de lo que tú quieres que hagamos en nuestra vida. Señor, ahora que entendemos que tú nos has mostrado la atrocidad moral del pecado a través de todo lo que está ocurriendo, Señor, que esto nos ayude a reflexionar y que nos acerquemos más y más a ti cada día de nuestra vida. Padre, ahora pido que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, porque lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles.